Llueve sobre mojado. La derecha nos ha declarado la guerra. Artículo de Luis Rodríguez publicado el 19 de agosto del 2021. Las autoridades del gobierno y los asesores de Perú Libre deben entender que el conglomerado de la derecha nos ha declarado la guerra. Que su estrategia política pasa por la descalificación no solo de los ejes programáticos para realizar los cambios estructurales que necesita el país, sino de los cuadros que la conforman. Primero fueron las argucias legalistas del Partido Naranja, para retrasar el triunfo electoral, luego el descrédito de las actas electorales, bajo el argumento de fraude, siguieron con las artimañas para copar la mesa directiva del Congreso, después siguió el acaparamiento de las principales comisiones, continuaron con el cuestionamiento de los nombramientos de los representantes ministeriales y asesores y finalmente lograron el triunfo pírrico de la oposición sobre la renuncia de Héctor Béjar Rivera, a la Cancillería, uno de los cuadros más valioso del staff ministerial. Ahora van por la cabeza del premier Guido Bellido Ugarte. A la fecha se han presentado 19 mociones de parte de la derecha del Congreso contra el Ejecutivo, para investigar designaciones y nombramientos, presuntas irregularidades o delitos por vulneración de la transparencia, actos inmorales, declarar como persona no grata a Evo Morales, el retorno progresivo a las aulas, las reuniones clandestinas de ministro de Energía y Minas con Evo Morales, sobre el proceso de vacunación, las supuestas anomalías del ministro del Interior, la intervención de la DIRCOTE, la investigación contra el premier por el presunto delito de terrorismo, la designación del premierato y de sus ministros, el ingreso de 12 maestros de la FENATE Perú a Palacio de Gobierno, moción de censura contra ministro del Interior y la convocatoria del ex canciller Héctor Béjar, para que responda sobre el Grupo de Lima. ¿En serio creen los asesores del gobierno, que, con la salida de Héctor Béjar de la Cancillería, se aplacaran las aguas pantanosas de la oposición? De sobra sabemos que las declaraciones del ex canciller fueron hechas cuando no ocupaba ningún cargo público y que la prensa sicario se encargó de manipular, editar, recortar y sacarlas del contexto para dar cumplimiento a la trama urdida por los grupos de poder, que no tenían otra intención que intentar con malas artes, impedir que Perú tenga una política exterior soberana, desestabilizar la PCM y debilitar al gobierno. Lo que se viene. Los alfiles del reino de la nada, se han posicionado momentáneamente del campo de batalla, y sus aves agoreras, escribidores sin alma, nos hablan de un país estancado, que no avanza por la incapacidad del gobierno, para conducir los destinos del país, todo ello en medio de la tercera ola, más letal, de la pandemia y con la urgencia de aplicar medidas para la reactivación económica. Por su parte, las autoridades del gobierno, dueños de una miopía política, parecen no comprender que la derecha viene por más, que sus objetivos no son otros que vacar o dar un golpe de Estado a Castillo. No nos engañemos, la base económica y política del sistema está intacta, hay que persistir en el programa, demostrar en la práctica que somos capaces de sacar el país adelante, a pesar de los apátridas que habitan a la sombra de la conjura. Pese al comunicado de la Marina que es inaceptable dentro de un Estado de Derecho, sabemos que el golpe de Estado no va a venir de las FFAA, pues una acción violatoria de la Constitución, por defender el orden o la democracia verdadera, como proclama la derecha, solo conllevaría a una represión indiscriminada y violenta, sobre todo en las regiones del sur, con miles de muertos y detenidos. Asimismo, esta acción sería condenable por toda la comunidad internacional. Además, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha venido siguiendo paso a paso los acontecimientos políticos en esta parte del continente, tendría que pronunciarse en contra del golpe, y a favor del derecho constitucional. Todos sabemos cómo terminó el golpe de Estado de Alberto Fujimori en el 93 y cómo acabó el golpe de Estado en Bolivia en el 2019, después de 21 días de protestas de la derecha fascistas por la presunción de fraude electoral contra el gobierno del presidente Evo Morales. Cientos de militares y civiles enjuiciados penalmente, hoy se encuentran purgando prisión. La derecha nunca estará contenta ni con las acciones ni con el gabinete que proponga el presidente Castillo. Cualquier retroceso frente a la embestida de las bestias, será tomado como una debilidad. Hay que persistir y resistir e impedir que la derecha tome las riendas del Estado. Que no nos distraigan de los objetivos trazados, hay que impulsar la vacunación masiva de toda la población, hay que dar los pasos necesarios para la reactivación económica,
Hay que generar de manera urgente la apertura el diálogo con todos los grupos económicos, en especial con los grupos emergentes de origen provinciano, que no pertenecen a la CONFIEP, pero no por eso dejan de ser una pieza importante en la economía de nuestro país. El rol de la izquierda. Frente al silencio pasivo de los líderes de los partidos que conforman el frente de apoyo al gobierno, las organizaciones de la izquierda progresista deben cerrarse como un solo puño para enfrentar a los enemigos internos y externos del neoliberalismo y su brazo mediático. Hay que acumular fuerzas con las organizaciones de base, la CGTP, la CNA, el SUTE, los centros federados universitarios, los gremios salud, los sindicatos, los diversos colectivos y agremiaciones. Ha llegado la hora de la unidad de las fuerzas progresistas para enfrentar al enemigo común y sentar las bases que generen un nuevo pacto social a través de una nueva Carta Magna. El impeachment contra Castillo vendrá de la derecha fascista que intentará acabar con la democracia, en medio de una campaña de terrorismo mediático. O enfrentamos juntos la alternativa histórica que exprese el deseo de construir una nueva sociedad política y social de la mano del pueblo, o nos conformaremos en ver pasar una vez más el tren de la historia.